y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Eres bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, mi hermano, mi hermana. Qué alegría que estamos de esta manera conectados, porque el Señor en su providencia, en su soberanía, así lo ha querido. Nosotros te bendecimos en el nombre del Señor, en el nombre de su palabra y de su pacto, y rogamos al Señor que tenga misericordia de ti y de los tuyos, y que por medio de la exposición de la palabra ilumine el sendero de tu vida, y tú seas muy, muy consolado, edificado en todas las áreas de tu vida. Eres bienvenido, reitero, y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y ahora juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer en nuestras Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 3. Voy a leer allá en la pantalla. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hace bastante tiempo ya que estamos estudiando acerca de la voluntad rendida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Si este tema no fuera vital, trascendental, el Señor no hubiera ocupado tanto tiempo hablándonos del mismo. Y yo espero que a medida que continuemos exponiendo la palabra y aprendiendo más y más de lo que el Señor nos está diciendo, usted valore, usted estime la palabra del Señor. El Señor nuestro Dios, en su misericordia, siempre nos ha hablado. En el mundo físico, en el mundo natural, según la revelación de la palabra del Señor, hay una señal. Hay una señal en el mundo físico. Si la misericordia de Dios está manifiesta o vigente en la vida de los hombres, y es la lluvia. Cada vez que usted vea llover, bendiga al Señor, porque según Dios, la lluvia es una manifestación de la gracia de Dios. Así Dios se lo enseñó a Israel. Dice que si Israel obedecía, Dios iba a abrir el cielo. Si el corazón de Israel era un corazón para Dios, Dios entonces iba a abrir el cielo, iba a enviar la lluvia temprana y tardía a su tiempo. La lluvia nos habla de la misericordia y de la gracia y del favor de Dios. Cuando usted vea en el país que sea que hay sequía, usted se lo puede atribuir al problema que hay con relación a lo que nos afecta a todos nosotros y que está preocupando a las naciones, acerca de cómo el hombre está destruyendo la naturaleza y cómo la naturaleza se le está revelando al hombre. Eso es una gran verdad, aunque muchos quieren negarlo, es muy evidente eso. Pero fuera de el efecto de
la intervención del hombre con relación a los fenómenos naturales, que no lo podemos negar, repito. Cada vez que hay lluvia hay bendición de Dios. Cada vez que hay sequía es una manifestación del desagrado de Dios. Siempre ha sido así. Un Dios contento abre el cielo. Un Dios que está descontento cierra el cielo. Cuando el corazón es de carne, entonces el cielo se abre para nosotros. Pero si el corazón se vuelve de hierro, entonces el cielo se vuelve de bronce. Según la palabra, se cierra mucho, mucho más. Por eso hay que orar al Señor. Yo bendigo a Dios, que yo se lo atribuyo a las oraciones de la iglesia, que en el estado de New York casi no hay sequía. Noten ustedes en California cómo abunda la sequía. Usted puede decir muchas cosas del clima, pero no tiene que ver con el clima. Ustedes saben la corrupción, la inmoralidad que hay en California. Y así sucede en todos los países. En Nueva York hay una gracia de Dios, especialmente desde que oramos y declaramos a Nueva York ciudad de Dios. Amén. Usted créalo. Y por las 24 horas de intercesión de nosotros como iglesia y de las iglesias del Señor en esta ciudad, que están orando constantemente por este estado, Dios sigue mandando. Días atrás había escasez, posiblemente todavía las reservas están cortas, pero ha llovido en estos días. Y yo sé que va a seguir lloviendo, porque Dios oye las oraciones de la iglesia. Si Elías, que era un hombre de semejantes pasiones que nosotros, oró a Dios y por su palabra el cielo fue cerrado, y volvió y oró a Dios y el cielo se abrió. Si Jesús dijo que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, y dice que cualquiera de nosotros es más grande que Juan, si Elías, que según Jesús era menor que Juan, es muy difícil que un judío lo entienda así, o si comparamos lo que era Elías, el padre de los profetas, con Juan, vamos a decir que Jesús no tenía razón. Pero Jesús nos enseñó que lo que hace grande un ministerio es cuánta gloria ese ministerio añade al ministerio de Cristo. Y como Juan el Bautista fue el que le preparó el camino al Señor, el que introdujo a Jesús, por eso es el más grande de los profetas. Y si Juan fue el más grande de los profetas, entonces quiere decir, y Jesús dijo que cualquiera de nosotros es más grande que Juan. Así que si Elías cerró el cielo y lo abrió, tú también con tu palabra puedes abrir y cerrar el cielo. Amén. Gloria a Dios. Yo no quiero pretender nada, pero hay ocasiones donde se ha anunciado que no iba a llover, y he hablado y yo, Señor, va a llover. Igualmente lo contrario, se ha anunciado lluvia y digo, no va a caer lluvia. Han esperado que un huracán iba a llegar a ciertos lugares y he orado y no ha llegado. O sea, creo que Dios oye la oración, y no solamente lo ha hecho a través de mí, sino a través de otros siervos de Dios. Usted puede hacerlo también. Si usted está conectado con el corazón de Dios y la voluntad de Dios, Dios lo hace. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la lluvia es un símbolo de la palabra de Dios. Amén. Cuando la lluvia cae, el Dios está agradado. Cuando hay palabra de Dios, es porque todavía está presente en nuestras vidas la misericordia del Señor. Así es lo que revela la palabra. En tiempo de que Dios estuvo descontento por los pecados de la casa de Elí, cuando sus hijos profanaron el culto y la ofrenda a Dios, dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Dios amó a Israel como lo ha amado siempre, y la manera que Dios manifestó el amor hacia Israel fue que envió los profetas. Siempre hubo profetas en Israel, y cuando Dios dejó de hablar a través de los profetas, era una señal de su descontento. En la Biblia Jesús dijo
que obremos mientras dure el día, porque viene la noche cuando nada podemos hacer. Para Jesús el día es el tiempo del kairos de Dios, es el tiempo de la misericordia de Dios, y hay que obrar en ese tiempo. Es el lapso de tiempo que Dios nos da para hacer algo. Jesús dijo, hablando de él mismo, que les dijo a sus contemporáneos, a los suyos: aprovechen el día. Va a llegar la hora que ustedes van a desear ver uno de los días del ministerio del Hijo del Hombre. Aprovechen mientras dure el día. En aquellos días no es como en Nueva York, que se trabaja 24 horas. En aquellos días no había luz eléctrica en las calles. Cuando llegaba la noche todo estaba oscuro. Así que la gente tenía que recogerse en sus casas y encender sus lámparas. Y no se podía andar en las calles porque tropezaba la gente. Así que cuando venía el ocaso del día, la puesta de sol, todo el mundo ya se había recogido los animales. Y a eso se refiere Jesús, que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde era el tiempo más o menos que se trabajaba en aquellos días, en esas 12 horas. No tiene el día 12 horas, dijo Jesús. Viene la noche donde ya no se puede hacer nada porque está oscuro. Así pasa también espiritualmente. Mientras la luz de Dios, mientras el sol de justicia, mientras la lámpara, que es la palabra de Dios, nos esté iluminando, aprovechemos el tiempo. Porque vienen los días de oscuridad. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová. El ser humano por naturaleza, da el aplauso al Señor. El ser humano por naturaleza es descuidado. Por eso el Señor, cuando dijo que venía a la tierra, no dijo la fecha. Dios reservó la fecha y no se la reveló a nadie. Y nadie sabrá el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben ustedes por qué? Porque si Dios hubiera dicho la fecha, hoy estamos a primero de diciembre del año 24. Si Dios hubiera dicho que viene el 31 de diciembre del 24, el 31 hubiera comenzado la iglesia el día 30 de diciembre, un día antes. ¿Están de acuerdo conmigo? El día antes, porque así es el ser humano. Pero el Señor sabio, que nos conoce, nos creó una santa expectación y nos dijo que su venida era como el relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente, como el ladrón que viene de noche, que no avisa que viene. Y dijo Jesús: lo que le digo a uno se lo digo a todos, velad. ¿Por qué estoy hablando eso? No lo sé. Por profecía, como profeta de Dios, siempre estoy exhortando, porque somos dados a descuidarnos. La segunda venida de Cristo será semejante a la primera, me reveló el Señor. En la primera los profetas habían dicho que venía el Mesías. Cuando Cristo vino, solamente unas cuantas personas lo supieron y estaban velando. Los sabios que estaban mirando, estudiando los cielos, estaban velando y mirando hacia arriba, vieron la estrella de Belén, la estrella que los guió a Belén. Los pastores que estaban en la vigilia de la noche cuidando su rebaño, ellos recibieron la revelación de que había nacido el Mesías. Dos viejitos en el templo, Simeón y Ana. Simeón, Dios le dijo: tú no vas a morir hasta que tú no veas la esperanza de Israel. Y él lo creyó. Y Dios cumplió su palabra en su vida. Y aquella Ana, que duró creo que 87 años, duró viuda esperando al Señor, orando. Y había en Israel muchos devotos en aquellos días. Y es muy triste que cuando los sabios llegaron a Belén,
llegaron a Jerusalén, ellos pensaban que el tema del nacimiento del rey iba a ser el tema de toda conversación y que todo el mundo iba a estar en las calles hablando de eso. Cuando llegaron allí se asombraron que no pasaba nada, que nadie sabía nada. Y se le ocurrió ir al rey. No conocían a Herodes, parece. Fueron donde Herodes y le expusieron lo que ellos habían visto. Y Herodes se turbó porque dijo: se nació un rey, me van a quitar mi trono. Y llamó a los teólogos, a los escribas y a los fariseos, a los entendidos en las escrituras, y los reunió y les preguntó: ¿dónde van a nacer el Mesías? Y ellos sabían, porque la escritura decía en Miqueas 5:2 que iban a nacer en Belén de Judea. Y ellos le dijeron: en Belén, porque así está escrito. Sabían dónde iban a nacer, tenían el logos, sabían dónde iba a nacer, pero no sabían que ya había nacido. Sabían dónde iba a nacer, pero no sabían que ya estaba entre ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no le conocieron. Todavía Israel no le conoce. Un día verán a que traspasaron, según el profeta Zacarías. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy profetizando, porque de la misma manera que Dios habló en el pasado, está hablando en estos días, nos está hablando a nosotros. El Espíritu dice que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se justifica que habiendo visto tanto, ahora seamos ciegos. Que después de tantas alarmas, ahora no conozcamos la última y la verdadera alarma. El descuido es tendencia humana. El acostumbrarnos a lo mismo es totalmente adánico en nosotros. Por eso la iglesia, que tiene más de 20 siglos peregrinando en la tierra, que ha visto tantos avivamientos y ha visto la gloria de Dios tantas veces como en el pasado la vio Israel, se acostumbró, se adaptó a este siglo y lo vio simplemente como el movimiento de las aguas, pensando en Bethesda, como una lluvia, como una iluminación, como simplemente una visitación de Dios, y ya todo pasó. Nos hemos acostumbrado a eso, y hay un peligro en eso. Por eso el Señor nos advierte, y por eso comienza de esta manera. Es una manera de que valoremos la palabra del Señor. Aquí oramos para que Dios elija el tema. Yo no predico si el Señor no me dice qué voy a predicar. Y a veces hasta le sugiero: Señor, ¿por qué no predicamos esto? Y me dice: ¿desde cuándo tú eres mi consejero? A veces digo: Señor, ya hemos hablado bastante de eso. Y Dios me dice: tú vas a continuar hablando hasta que yo te pare, hasta que yo te diga. Por eso veo la importancia de estos temas. Si hay algo importante para nosotros los redimidos, es que vivamos en el Espíritu, es que vivamos la vida que hemos recibido de Dios, la vida eterna. Es importante, óyelo bien, una voluntad sometida a la carne, al mundo, al pecado, jamás va a representar nuestra salvación. Jamás. Nunca. Una voluntad esclavizada podrá someterse a Dios de ninguna manera. Y si no estamos sometidos a Dios es porque no andamos en el Espíritu. Y si no andamos en el Espíritu, las obras de Dios no se pueden manifestar en nosotros. Y si las obras de Dios no se manifiestan en nosotros, entonces no somos testigos de Cristo. Y si las obras de Dios no se manifiestan en nosotros, no somos embajadores del reino de Dios. Tampoco estamos viviendo como salvados, como hijos del reino de Dios. Entonces, Dios, que nos hizo testigos, carecerá el reino de Dios de testigos, de embajadores.
Por eso estamos acá. Por eso existe la iglesia. Por eso tenemos que congregarnos. Por eso tenemos que caminar juntos, porque juntos nos llamó el Señor como cuerpo. Por eso no podemos aislarnos. Dios nos predicó el peligro que es de andar solos. Dios quiere que vivamos como cuerpo, que estemos siempre con nuestros hermanos. Aún Jesús dijo: con mis hermanos te alabaré. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que caminar juntos. Cuídate de tu ser independiente. Es muy peligroso la independencia. Somos un cuerpo. Dios quiere que caminemos juntos. Somos el rebaño de Dios. Somos las ovejas del Señor. El Señor nos está conduciendo por senda de justicia, por amor de su nombre. Nos está guiando a los abrevaderos, a los pastizales, para alimentarnos y mitigar nuestra sed. Él es el buen pastor que dio la vida por las ovejas. Y Él está y estará siempre con nosotros. Demos gracias a Dios que se oye todavía la voz de Dios. Demos gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la palabra profética más gloriosa, más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como dice el apóstol Pedro. Atentos, atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el sol del Señor sale en nuestros corazones. Iglesia, alerta. Iglesia, cuando el Señor dijo: cuando vean estas cosas, levanten sus cabezas. El Señor quiere seguir viviendo su vida en nosotros. El mundo irá de mal en peor. Los hombres se engañarán y serán engañados. Lo que está sucediendo siempre ha sucedido. El desliz del hombre. El hombre ha tomado su derrotero. El hombre ha tomado el camino errado, el camino equivocado, el camino que le ha dado la espalda a Dios. Pero nosotros estamos siguiendo al Señor. El mundo ignora quién es Dios, pero Dios se ha revelado en nuestras vidas. El Padre nos ha amado con amor eterno y nos dio a su Hijo, y con el Hijo nos dio todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios nos ha enriquecido, amados. No carecemos de nada. Estamos completos en Cristo. Estamos cumplidos en Jesús. Estamos cumplidos en Jesús. El Señor vació el cielo y se dio por nosotros. Cuando dio el Hijo, se dio a sí mismo. Cuando dio el Hijo, dio su Espíritu Santo. Cuando dio al Hijo, nos dio el bendito evangelio de las buenas noticias. Cuando dio el Hijo, nos hizo un llamamiento santo. Nos dio su vida, la eterna. Nos dio su vida, la perfecta. Dios nos ha enriquecido, amados. Estos no son cuentos de viejas. Es la bendita palabra del Señor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Que hoy caigan las escamas de tus ojos. Que tú puedas hoy ver a tu Rey y su hermosura y contemplar la gloria de Cristo. Así como el sol está entrando por esa ventana, así la luz del rostro de Dios ilumina a la iglesia. No andaremos en tinieblas, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Cristo es la luz del mundo y nos hizo también la luz del mundo. Así que somos antorchas encendidas. Brilla Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios nos pastoreará más allá de la muerte. Nos va a conducir hasta el final. Pero Él hace un llamado hoy y siempre. Si escuchamos la voz de Dios, apreciemos la voz de Dios. Andemos en la luz mientras dura la luz. Caminemos siguiendo la voz de Dios mientras se oye la voz de Dios. Porque llegará el día que se cumplirán las palabras del profeta Amós. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de comer pan, ni sed de beber agua o vino, sino hambre de la palabra de Dios. Los hombres se van a amontonar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Muy pronto va a suceder eso. Muy pronto muchos se van a aferrar
a los mensajeros de Dios y les van a decir: háblame otra vez de Cristo, háblame como tú me hablabas antes. Así como Dios vació los lugares de adoración en los meses, en los años de la pandemia, así Dios va a vaciar a la iglesia. Y muchos vendrán a buscar y no van a encontrar a la iglesia. Y no necesariamente porque la iglesia se ha ido con el Señor, sino porque va a ser el fin de la gracia. Aprovechemos, amados, que todavía la gracia está con nosotros. Amén. La gracia está. Los hombres buscarán, así como dice que vendrán 5 o 10, se van a tomar el manto de un judío y le van a decir: llévame a tu Dios. Así se van a aferrar a ti: llévame a tu Dios, háblame de tu Dios. Porque Dios va a producir hambre y sed en los hombres. Los hombres se van a hastiar, porque todo lo que hay en el mundo fatiga y cansa, y nosotros lo hemos experimentado. Así sucede. Nos cansamos, todo cansa. A veces andamos detrás de sueños que cuando se cristalizan queremos también alcanzar otras cosas. Y emprendemos empresas, valga la redundancia, y comenzamos a buscar y andamos en pos de otras cosas. Y cuando esas cosas llegan a ser nuestras, seguimos buscando hasta que llega un día que decimos: nada me satisface, nada sacia, todo cansa, todo fatiga. Eso mismo pasa en el desenfreno del hombre. Los hombres practican el sexo como Dios lo enseñó en el matrimonio. Luego se cansan y comienzan a buscar, a experimentar otras cosas, y llegan a la bestialidad. Y ya dejan de practicar el sexo y buscan otro sexo. Y al final de cuentas se desvían y se van a lo que está en contra de la naturaleza. Y después que se cansan de lo que está en contra de la naturaleza, se van a las bestias y tienen relaciones con las bestias. Eso es muy común. Y siguen experimentando y no encuentran ya qué inventar, porque nada los sacia. Pero tú y yo estamos saciados. Si Cristo ya te llenó, tú no tienes que buscar otra cosa. Tú y yo estamos completos en Cristo. Amén. Amén. Tenemos que estar convencidos que nada en el mundo sacia, que todo en el mundo fatiga y cansa. Miren los hombres y van a ver. Miren aquellos que la gente tanto admira. Miren cuántos de los famosos se suicidan o toman una sobredosis de drogas. ¿Por qué van a las drogas? ¿Por qué se divorcian tantas veces? ¿Por qué la gente los admira si son unos fracasados? ¿Acaso es algo extraordinario pararse frente a una cámara, actuar? Mire, yo estoy frente a una cámara. Porque estoy frente a una cámara y me sé mover frente a la cámara. Necesito más admiración que lo que necesitan los demás. No seamos tontos, amados. Los seres humanos tienen talentos. Yo no fuera a sanar, yo no fuera a una cita con un médico que no sale de una enfermedad. Aún a Jesús en la cruz dijeron: médico, cúrate a ti mismo. Naturalmente era una burla, porque Jesús no necesitaba curarse porque no estaba enfermo. Él estaba allí por los enfermos. A veces vamos a los psiquiatras. Si usted un día tiene que ir a un psiquiatra, cuando se siente, dígale: antes que me haga preguntas, quiero hacer unas cuantas. ¿Usted es casado? No. ¿Fue casado alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? 2 veces. Pues mire, no puedo, me tengo que ir. ¿Y por qué? Porque yo vengo a buscar un consejo matrimonial y usted no me lo puede dar. Usted es un fracasado. Está fracasado 2 veces. Y si usted le va a preguntar de los hijos: ¿tiene hijos? Sí. ¿Viven en su casa? No. Se han ido. ¿Y por qué se fueron? Se fueron de la casa. ¿Por qué se fueron? Pues no nos llevábamos bien. Usted me va a aconsejar a mí.
Entonces por ahí váyase. Ese hombre no le puede aconsejar. Un fracasado no te puede aconsejar. Tenemos el consejo de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú puedes aconsejar a los psiquiatras con todo el respeto. Yo no lo estoy menospreciando. Estoy hablando de los psiquiatras fracasados, que son la mayoría. Si tú tienes un hogar estable, dale gracias a Dios, porque de cada 5 matrimonios, 4 por lo menos terminan en divorcios. Si tienes un trabajo, bendice a Dios. Hay un montón de desempleados. Abre tus ojos. Tú tienes lo que el mundo necesita y Dios te manda a dárselo al mundo, no a guardar lo que tú tienes. Dios te manda a vivir lo que Él te ha dado, porque por algo te lo dio. No te lo dio solamente para manifestar la gracia en ti. No solamente te lo ha dado para honrarte y distinguirte, sino para que tú seas para la alabanza de su gloria, para que tú puedas bendecir a los demás. Tú puedas bendecir a tus vecinos, a tus amigos, a todas aquellas personas que se relacionan contigo. Abre tus ojos. Tú tienes que mirar lo que hay en tu casa. Tú tienes que mirar lo que Dios te ha dado. No te suceda a ti como aquella persona que vivía en una montaña y veía ya una casa que brillaba. Y decía, oh, si yo tuviera esa casa que brilla. Y admiraba esa casa y apetecía esa casa. Y un día comenzó a caminar hacia la casa y llegó donde estaba esa casa. Y se dio cuenta que esa casa brillaba cuando le daba el sol. Pero cuando se puso en la ubicación de la casa y miró la suya brillaba más. Y muchas veces estamos mirando lo que brilla. Tu vida brilla más que cualquier otra vida. Amén. No hay algo mejor. No hay algo mejor. Hay una historia, una anécdota que es real. En cierto país, ahora yo leí esto, pero no recuerdo el país que era. Había un hombre que vendió todas sus riquezas y se fue a África a buscar diamantes. Y emprendió su viaje y duró mucho tiempo en eso y fracasó. Y regresó a su tierra. Y se dio cuenta que en la propiedad que él había vendido estaba una de las minas más grandes de diamantes. Fue al África a buscar y en su tierra que vendió, ahí estaba la mina. Así pasa muchas veces. Que Dios te abra los ojos. Tú no necesitas más. Tú lo tienes todo. El plan de Dios es lo más importante para ti. Él es lo más importante para tu vida. El plan de Dios en tu vida es lo más importante. Tu tesoro es el temor a Dios. Tu tesoro es la revelación del Dios verdadero. No tienes otra cosa. Todo lo que tienes un día perecerá. Y nada quedará de este mundo. Todos hemos venido sin nada y sin nada nos vamos. Lo único que tú te llevas es servirle al Señor. Lo único. Cuando tú llegues al final, si Dios te da la oportunidad de saber el momento cuando se va a despedir tu espíritu, que tú puedas decir como Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. No hay nada más que entregar nuestro espíritu habiendo terminado la obra que el Señor nos encomendó. Termina la obra. No es terminar la obra, es terminarla con honra, es terminarla bien. Sansón terminó su obra, pero la terminó avergonzado, muriendo con los enemigos. Por medio de él, el nombre de Dios fue blasfemado porque los enemigos de Dios, los filisteos, creyeron que como vencieron a Sansón, habían vencido al Dios de Sansón. Y él fue avergonzado, y Dios también. Y Dios tuvo misericordia y le escuchó la última oración: muera yo con los filisteos. Murió y mató ese día más enemigos que toda su vida. Y Dios se vengó de los enemigos.
Pero Sansón murió con los enemigos. Dios no quiere que tú mueras con los enemigos. Dios quiere que tú venzas a los enemigos. Amén. Dios no quiere que tú mueras con tu carne. Dios quiere que tú venzas la carne en Cristo Jesús y tú la hagas morir como Dios te ha enseñado. Jonás terminó su obra también, pero la terminó avergonzado. La terminó rebelándose contra la misericordia de Dios. ¿Sabían ustedes que Jonás fue el profeta que se rebeló contra la misericordia de Dios? Que se enojó porque Dios perdonó. Que se creyó fracasado porque fue a Nínive a anunciar juicio y Dios mandó misericordia. Y se enojó con Dios. Terminó fracasado, rebelándose contra la misericordia de Dios, contra el propósito de Dios, cuestionando a Dios, con su prejuicio contra los ninivitas que eran enemigos de Israel en esos días. Jesús dijo al final de su ministerio: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. La terminó con el agrado del Padre. La resurrección es el agrado de Dios por la vida de Cristo. Y por ese agrado tú y yo estamos aquí. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a llegar la hora donde no se va a soportar la palabra de Dios y muchos se irán a las fábulas. Pero tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Y llevó a Timoteo al juicio de Dios. Y termina diciendo: yo estoy listo ya para irme. Estoy listo para hacer un sacrificio de libación y derramarme como el vino y el aceite sobre el sacrificio en el servicio de mi Dios. Yo me voy, Timoteo, pero tú te quedas. Tú llevarás esto a la próxima generación. Tú vas a recibir mi manto. Yo he sido fiel hasta el día de hoy. Tú tienes que serlo hasta que tú entregues el manto a la próxima generación. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Así entregó Pablo su ministerio. Así murió, con satisfacción, con honra, con gozo delante del Señor. Murió sacrificado, posiblemente torturado. Posiblemente Nerón y su gente se burlaban de él, y matándolo a él pensaban que como él era uno de los líderes de la iglesia, estaban terminando con la iglesia. Pero como dijo uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, la sangre de los mártires era como semilla, porque cuando el diablo mataba a uno, se levantaban 100 por el testimonio valiente de ese que murió por Cristo. Amados, Dios no puede ser vencido de lo malo. La iglesia ha navegado en alta mar muchas veces en naufragios, pero ahí ha estado el Señor. Muchas veces el diablo ha querido extinguir, apagar el fuego, destruir a los santos. Millones murieron por el testimonio de Jesucristo. Millones. La historia
de estos 20 siglos es la historia de los mártires de Dios, que dieron sus vidas hasta la muerte para que el Evangelio llegara a nosotros. El Dios del cielo hizo provisión. Cuando se inventó la imprenta, el primer libro que se publicó fue la Biblia, hermanos. Los primeros tipos de la imprenta fue la Biblia. Dios se aseguró que fuera la Biblia. Que fuera la Biblia. Y cuando el hombre llegó a la luna, allá se leyó el Salmo. Allá hizo Dios. Usted se lo puede atribuir a lo que sea, pero Dios lo guió para glorificarse. Y se leyó el texto. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, y las estrellas, digo, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Este libro fue el primero que se publicó. Imperios han tratado de destruir este libro. Emperadores, filosofías han querido extirpar el nombre de Cristo y del Evangelio de la tierra. Pero todavía no solamente permanece, sino que permanece con poder, que permanece con gloria. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Dios es Dios. Dios es Dios. Amén. Amén. John Lennon, famoso de los Beatles, dijo que era más famoso que Jesucristo. Y hasta profetizó que la iglesia no iba a llegar al año 2000. El que no llegó fue él. Y el mismo espíritu que lo halagaba fue el mismo espíritu que lo mató. Porque fue un fanático de él que lo mató. Uno de los que lo aplaudían lo mató. Blasfemó el nombre del Señor, diciendo tonterías. Tonterías. Ingenuo y necio es el hombre, el sistema político, social, filosófico, económico, que crea que la iglesia va a ser derrotada. La iglesia está constituida por hombres débiles y flacos. Pero esa iglesia, entre esos millones que van a las iglesias los domingos, hay un remanente de Dios. Hay un pueblo que no solamente ha recibido la vida de Dios, sino que la vive. Hay un pueblo que le cree a Dios, que está comprometido con Dios, así como esos santos que dieron sus vidas para que el evangelio llegara a nosotros. Las Biblias fueron quemadas por miles y miles. Y los que quemaban las Biblias pensaban que de esa manera iban a destruir la predicación. Pero como los valdenses, esos santos de Dios europeos que eran perseguidos y que millones de ellos fueron asesinados, que vivían en las cuevas, en los montes, y que salían a ganarse, disfrazados, a ganarse la vida vendiendo en las plazas. Y como habían destruido las Biblias, ellos escribían porciones de la Biblia a mano, porciones de la Biblia. Juan capítulo 3, Juan capítulo 4, lo escribían con las manos y se los regalaban a la gente en las calles. Cuando la palabra está en tu corazón, nadie la puede destruir. Nadie la puede destruir. No hay nada más poderoso que la fe de Jesucristo en un corazón nacido de nuevo. Nada más poderoso. Más poderoso. Nosotros, en lo que hemos heredado de Adán, oscilamos como las olas del mar, que va y viene y es movida por el viento. Han estado a la orilla del mar como las olas entran y vuelven con ímpetu y salen. Así es la vida del hombre. Así somos nosotros. No hay un hombre fuerte sin Dios. Elías era el hombre de fuego. Era el hombre de fe. Era el hombre que mandó
al cielo que se cerrara y se cerró. Y volvió y oró y el cielo se abrió. Es Elías que hizo descender fuego. Y que cuando Acab mandó a aquellos capitanes 50, 50 y 50, solamente tuvo que decir, cuando el primer capitán que dirigió el primer grupo, le dijo a Elías: Elías, siervo de Dios, hombre de Dios, si yo soy siervo de Dios, que venga fuego del cielo y los consuma. Y vino fuego del cielo. Y vino el segundo grupo y pasó lo mismo. Y cuando vino el tercero, gloria a Dios que el tercero temía a Dios. Dijo: ay, por favor, yo estoy aquí obedeciendo al rey. El hombre de fuego, ese hombre que oró a Dios y Dios abrió el cielo y vino fuego y consumió el holocausto y la leña y mostró que Jehová era Dios en el Carmelo. Ese mismo hombre se deprimió de tal manera que se deseó la muerte y Dios tuvo que asistirlo. Ese Dios que viajó, ese Elías que viajó 40 días y se fue a Horeb, monte de Dios, para decirle a Dios, que hizo el pacto en Horeb: ¿dónde tú estás? Pensaba que Dios había fracasado. Ese Elías que hizo descender fuego del cielo se deprimió de tal manera que se deseó la muerte. Amados, nadie es fuerte por su propia fuerza. Nosotros somos como las olas del mar. Hay días que estamos llenos de ímpetus, de fuego de Dios. Cantamos, oramos, venimos a los cultos, estamos como antorchas encendidas. Pero nos viene una situación difícil y ahí nos nublamos. Es increíble como Elías, allá arriba haciendo descender fuego del cielo, y ahora el que desciende es él a lo más bajo de la depresión. Así somos nosotros. Por eso no podemos confiar en nosotros mismos. Yo lo he vivido. He vivido tiempos de gloria con el Señor y momentos de depresión, creyendo que todo se acabó. Hasta gritar al Señor como los salmistas: ya tú no sales con nuestros ejércitos, ya tú dejaste de tener misericordias. Mira cómo prosperan los impíos, no vale la pena temerte, los impíos florecen. ¿Cuántas veces como ellos nos hemos dirigido así a Dios, llorando, deprimidos? Hemos pasado días de la misma manera. Pero el Dios del cielo, que tiene un pacto con nosotros y que nos deja vivir la debilidad para que confiemos en su fortaleza, nos hace sentir necesidad para que corramos a auxiliarnos en Él, porque Él es nuestra esperanza y nuestro refugio en las tribulaciones. Por tanto, cuando estamos en fe decimos: no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del océano, tiemble lo que tiemble, trasládanse las islas al corazón del océano, no temeremos, porque está con nosotros el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Me hubiese gustado desde que me convertí haber solamente estado arriba. Pero así como he conocido las alturas de Dios, he conocido también las profundidades del Seol. Porque ese es el hombre. Y mientras estemos aquí con esta naturaleza adánica, tendremos que vivir oscilando. Por eso Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Por eso Dios quiere que vivamos iluminados con la palabra. Por eso Dios quiere santificarnos con la palabra. Y por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dios quiere que vivamos la victoria que nos ha dado. Dios quiere que vivamos la vida que tanto costó a Jesús y que ahora la hemos recibido. El Señor no quiere esa vida de vaivenes. Dios quiere que estemos firmes sobre la roca. Cristo resucitó.
La muerte está vencida, el pecado también. El diablo yo lo veo como un rayo que cae del cielo. Está asustado porque sabe que le queda poco tiempo. Adelante, escuadrones del Dios vivo, levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Levántate, resplandece, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros ha nacido el Señor. Dios quiere que vivamos la vida de resurrección. Es la vida de levantamiento. La vida de levantamiento. Hemos vivido en esos vaivenes, en ese estado de subir y de bajar, no por culpa del Señor, ni siquiera porque somos adánicos, sino porque no hemos vivido la vida que Dios nos dio. Si viviéramos siempre la vida que Dios nos dio, no estuviéramos subiendo y bajando, siempre estuviéramos arriba y nunca abajo. Hay uno que pensaba que estaba arriba, y la Biblia dice que ahora está bajo la planta de nuestros pies. ¿Sabe quién es? El diablo. Si un día quieres una cita con el diablo, búscalo debajo de tus pies, porque la Biblia dice que él está debajo de las plantas de nuestros pies. Pero tú no estás bajo la planta de los pies. Tú estás a la diestra del Padre, a la derecha de Dios. Amén. Amén. ¿Saben de dónde viene la idea de tener al diablo bajo la planta de nuestros pies? Eso está ilustrado en el libro de Josué, cuando vencieron aquellos 5 reyes. Y José mandó a buscar a los 5 reyes y los tiró al piso. Le pusieron los pies sobre la cabeza en señal de que estaban vencidos. Así debe estar el diablo, debajo de tus pies. Así debe estar tu carne debajo de tus pies. Así debiera estar tus debilidades debajo de tus pies. Nada debe someterte, porque tú tienes el Espíritu de Cristo. Y como Dios nos dijo la semana pasada, y va a continuar hoy, pero me estoy guiando por el Espíritu Santo, porque si Dios nos guía con un mensaje profético, es porque necesitamos la unción profética en este día para levantar nuestras cabezas, para salir de ese estado de inercia, de decaimiento. No podemos vivir apagados, porque nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. No podemos vivir caídos, porque Cristo llegó a las partes más profundas de la tierra, al Seol, pero se levantó de allá y ahora está en el lugar más alto, a la diestra de Dios, y allí estamos tú y yo sentados con Él. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú has vivido en el Espíritu, tú te das cuenta que Dios es real. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Cuando andamos en descuidos, cuando andamos en los afanes de este mundo, en los engaños de las riquezas, en las tareas de la vida diaria, nos sumergimos, nos turbamos, pensamos que Dios está lejos de nosotros porque no lo percibimos, porque no lo vemos, aparentemente no lo vemos. Entonces juzgamos que nos ha abandonado. Pero el Padre no abandona a sus hijos, jamás, jamás. Nunca creas esa mentira del diablo. Dios no solamente nos dio a Jesús, nos dio el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. El sello de nuestra herencia es las arras. Las arras quiere decir el down payment, el inicial. Ya el Señor comenzó un negocio, ya invirtió a Jesús, ya invirtió el Espíritu. Ni el diablo se le ocurre decir que después que Dios invirtió en este negocio a su Hijo y al Espíritu, no va a terminar lo que comenzó. No le creas al mentiroso, créele a aquel que no puede mentir, a tu Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, amén.
Oigo la trompeta del Señor. Oigo la trompeta del Señor. Que lo alto se baje. Que lo que está bajo o apocado se suba. Que lo que está torcido se enderece. Que lo que está sucio se limpie. Preparate el camino al Señor, como hizo Juan el Bautista. Preparemos un pueblo bien dispuesto para Dios, porque la gloria de Dios pronto se va a manifestar. Y Dios quiere un pueblo apercibido, un pueblo que le prepare el camino para que Dios, con el séquito real, pueda pasar por ti y pueda venir a este mundo a hacer lo que se propuso hacer. El cielo es su trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. ¿Entienden lo que era eso? ¿Entienden lo que eso significa? Mira, te lo voy a ilustrar para que tú lo entiendas. Un rey se sentaba en su trono alto y le ponían un estrado abajo, donde el rey sentado ponía sus pies. Imagínense que Dios habita en los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. Y cuando Dios se sienta en el trono, tiene los pies en la tierra. Así es la tierra de importante para Dios, que sus pies descansan en este planeta. Cómprate un telescopio, búscate por ahí en libros de astronomía o en el internet para que tú veas lo que han descubierto los científicos, o lo que los lentes de los telescopios ven en los cielos. Y cuando tú comiences a saber esas distancias astronómicas y sepas que la Tierra es menos que un grano de polvo en el universo, y yo no sé ¿qué Señor vio en el planeta azul? Cuando yo fui al Sinaí y vi todos aquellos montes del Sinaí, y fui donde se cree que Dios se manifestó a Israel, yo no pude evitar, después de haber caminado 3 horas para subir ese monte, mirar todas esas montañas y decir: wow, si estos montes pudieran envidiaran a Horeb, el monte de Dios, diciendo: me podía haber elegido a mí, y el otro monte me hubiera podido elegir a mí. Y Horeb dijo: yo no sé por qué me eligió a mí, pero a mí me llaman el monte de Dios, porque aquí habló Dios a Moisés, porque aquí dio los mandamientos, aquí se oyó su voz audible. Así pasa si los astros pudieran envidiar, dijeran: ¿quién eres tú, tierra? Dice la tierra: yo no soy nada, pero encontré gracia delante de Dios. De tal manera que el Dios puso sus pies aquí. Y saben, los pies, aunque usted lo pueda considerar, acuérdense que su trono está en el cielo, pero la tierra es su estrado, donde Él descansa, porque aquí Él envió a su Hijo. Aquí hizo la manifestación de amor más gloriosa que el universo y la eternidad hayan conocido jamás. De tal manera amó Dios a este mundo, de tal manera te amó a ti, que dio a su Hijo. Abre tus ojos para que veas. Tú necesitas un antídoto contra la depresión, un antídoto contra la duda, un antídoto contra la debilidad. Las cosas no son como tú las ves. Las cosas son como Dios las dijo, como Dios las ha hecho o las hizo. Dad un aplauso al Señor. Amén. Amén. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad, dice el Señor. Hace tiempo el Señor está anunciando. Y está anunciando. Y ese anuncio pronto se cumplirá.
Dios va a arrebatar el dominio al hombre muy pronto. Y Él va a hacer lo que se ha propuesto hacer. Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre, como dijo el apóstol. Dios, habiendo pasado por alto a los hombres su ignorancia, hoy anuncia a todos los hombres que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual de juzgar a todo el mundo por aquel varón, por medio de quien dio vida, Jesucristo. Así Dios muy pronto descenderá y le va a decir al hombre: te di la autoridad para gobernar, y has llenado la tierra de violencia, has llenado la tierra de tinieblas, te has rebelado contra mí, has usado la autoridad para explotar al pobre, hacer sufrir a las viudas. Has usado los recursos para destruir la tierra y destruirte a ti mismo. Tu dominio terminó, oh hombre. Ahora el Señor Jesucristo, el príncipe de las naciones, el rey de las naciones, el deseado de todas las naciones, va a reinar en la tierra. Amén. Amén. Estas fueran palabras huecas y vacías si el libro de Dios no lo dijera. Si el Espíritu Santo no lo hubiese anunciado en el pasado, no lo estuviera diciendo hoy. El que tenga oído para hoy, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se han despertado ustedes abruptamente en una emergencia alguna vez? ¿Han estado dormidos? ¿Se han oído ruidos y sirenas de bomberos y gente voceando fuego, fuego, fuego? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han salido ustedes en ropa de cama corriendo en una emergencia? Pues prepárense, porque espiritualmente van a salir en ropa de cama, porque el Señor nos va a sorprender. Y cuando estemos sorprendidos, nos va a preguntar: ¿por qué te sorprendes si te lo dije tantas veces? Te lo dije, no me hiciste caso, pero te lo dije. Ahora el Señor me trae los mensajes que predicamos acerca del rey de Judá. Creo que era Masías, no me acuerdo bien, que aprovechó y en el tiempo de paz construyó, hizo muchas cosas, y Dios nos dio un mensaje, y ahora el Espíritu me lo trae porque te va a decir esto: voy a hacer en tiempo de paz, o sea, voy a hacer en tiempo de guerra lo que no hiciste en tiempo de paz. Desaprovechaste el tiempo de paz. Dios comenzó este mensaje diciendo: obrad mientras dure el día. Mientras dura la parte clara del día, viene la noche donde no se puede obrar. Ahora te cambia la metáfora y te dice: te hablé en tiempo de paz, todo estaba bien. Tomabas tu auto y te ibas a Poughkeepsie, venías, oías la palabra, reiteradamente la escuchaste. Te di libros, te hablé por profetas, te hablé de muchas maneras. ¿Por qué ahora tú tienes que sufrir lo que yo te quise evitar? La pérdida en aquel día no va a ser tu turbación. La pérdida va a ser que no aprovechaste el tiempo de paz para edificarte a ti mismo o a ti misma, y para edificar a tus hermanos, y para edificar a otros. El que duerme pierde la conciencia de la realidad,
porque no sabe lo que está aconteciendo. Por eso la palabra insiste diciendo que velemos, que seamos sobrios y que nos mantengamos despiertos. Y acuérdense que no está hablando del sueño natural, está hablando de lo espiritual. ¿Saben ustedes que naturalmente usted no puede dormir y a la vez trabajar? Bueno, solamente que usted sea un sonámbulo. Naturalmente no se puede hacer tal cosa como dormir y accionar en la realidad. Pero espiritualmente se puede. Así como en tiempo de Nehemías, los que construían con una mano, construían y con la otra tenían la espada para pelear contra los enemigos. De la misma manera, podemos hacer todo lo que hacemos en este mundo y ser responsables con el trabajo, con nuestros deberes diarios, compromiso con la esposa, con los hijos, con nuestras ocupaciones y simultáneamente vivir alerta. Velar no significa estacionarme en un lugar sin hacer nada. Eso no es velar. Velar es vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿No lo alaba? Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Afligidos, pero no desesperados. Angustiados, pero firmes. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cómo vivieron los santos del pasado? Ellos no dejaron de hacer lo que había que hacer en la vida natural, pero simultáneamente que vivían esta vida, vivían la otra. Vivir en el Espíritu es vivir la vida de Dios en esta vida. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Óigalo bien, no vivo ya yo. Acuérdense de lo que estamos predicando. El hombre viejo ya está muerto, no hay que matarlo. Pero hay uno que está vivo y hay que vivirlo. ¿Usted entendió eso? Aleluya. Amén. El muerto hay que dejarlo muerto, que no resucite el muerto y que muerto no gobierne mi voluntad, porque mi voluntad te pertenece al Señor. Y Dios ha puesto en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vivo en el hombre nuevo, la vida de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que Dios nos dijo en Romanos 6 la semana pasada. Si yo vivo y me apropio de la vida de Cristo, la vida que me dio por el Espíritu Santo, la nueva, pero que ya Cristo la vivió hace 20 siglos y resucitó, y que ahora vino a mí la vida a través de la conversión, a través del nuevo nacimiento, y yo tengo esa vida y ahora yo voy a vivirla juntamente con Cristo y voy a crucificar mi carne como Cristo la crucificó por mí en su cuerpo. El pecado ya fue destruido y fue deshecho, fue desactivado. Ya no tiene poder legal, porque Cristo nos justificó, no nos puede condenar. Pero también intrínsecamente
El pecado está muerto si vivimos en el Espíritu. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo, el trabajo en la fe del Hijo de Dios. Las tareas diarias en la fe del Hijo de Dios. Mi deber como padre en la fe del Hijo de Dios. Mi deber como esposo en la fe del Hijo de Dios. Mi deber como hijo en la fe del Hijo de Dios. En medio de mi trabajo, de mi labor, en lo laboral, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Cuando como, en la fe del Hijo de Dios. Sea que comamos o bebamos, en todo debiéramos de glorificar al Señor. Si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Eso es vivir, amados, en el Espíritu Santo. No hay que salir del mundo para vivir la vida eterna. Es aquí. Cristo dijo al Padre cuando oró: yo no te pido que tú los saques del mundo, sino que tú los guardes del mal. No que tú los saques del mundo. No. Así creían algunos hermanos en la historia de la iglesia, los ascetas, místicos, que se metían allá, lejos del mundanal ruido. Así hay muchas iglesias que se van y compran propiedades y se van a vivir allá tranquilos, todo familia, allá siembran una vida muy linda y adoran a Dios y de noche hacen culto y parece que están en el cielo. Todo el mundo dice: wow, me gustaría vivir ahí. Yo no quiero vivir ahí. Yo quiero vivir en Nazaret como Jesús. Allí donde se dijo, de allí puede salir algo bueno, allí. Mi Señor no se quedó viviendo una vida contemplativa, meditando el día entero. No. Jesús salía todos los días y se relacionaba. Ni aun sus hermanos al principio creían en Él, pero Él no se doblegó. Y esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Tú puedes vivir en el mismo infierno y allí vivir a Dios. En el mismo infierno vivir a Dios. Tú puedes vivir como vivió aquellas horas Daniel en medio del foso de los leones. El diablo, que es el león que ruge con todos los demonios, no te puede tocar. Paséate en el foso con los leones. Esa es la vida aquí, pasearse en medio de los demonios, como Jesús, que se paseó. ¿Cuánta oposición tuvo Jesús? Sus hermanos no creían en Él, en su propia casa. Los líderes de Israel no creían en Él. Un montón de personas andaban detrás de Él buscando en qué se equivocaba o para acusarlo. Estaba rodeado y lo dice Él en el Salmo, que estaba rodeado de depredadores, de fieras. Pero Él se mantuvo firme. Él vivió con relación a los problemas como el sol por encima de las nubes, que no importa que no llueva por 40 días como en el diluvio, el sol está. Tómese un avión y miren que el sol está allá arriba. Aunque todo esté nublado aquí abajo, el sol está allá arriba. Usted debe estar siempre arriba como el sol. Aunque abajo se esté llevando el diablo a la tierra, usted está arriba. Amén. Porque su espíritu tiene la capacidad de elevarse, pero su carne no. ¿Han leído el libro que escribió el pastor, La vida del espíritu? ¿Lo han leído? Que la carne es como la gravedad, que los cuerpos tienen la tendencia a ir al centro de la tierra. Usted tira algo para arriba y cae de una vez. Así es la naturaleza humana. Usted la quiere elevar al hombre viejo y ¡boom! Y cae de nuevo. Y usted lo quiere elevar y ¡boom! Y cae de nuevo. Es para abajo que va, es para abajo. Ahora comparo la vida espiritual con un globo. Te toma un globo y te lo suelta y se ve el globo. Así es la vida espiritual. Usted puede estar allá arriba volando, mirando a los hombres, como usted sube a un avión y ve todo el mundo allá abajo y las ciudades. Yo estoy aquí arriba. Amén. Pero usted dice: pero yo estoy aquí abajo. Sí, estoy abajo, pero estoy arriba. Mi carne está aquí abajo, mi espíritu está arriba. Mi espíritu está arriba. Amén. Gloria a Dios. Dale aplauso al Señor, sí. Amén. Gloria, amén. Aleluya. Amén. Amén.
Cuando tú vives en el Espíritu, tú sometes tu naturaleza a la nueva, tu voluntad débil y flaca a la voluntad de Dios. El señorío de tu vida, tú se lo entregas a Dios. Y tú vives allá arriba. Y tú miras desde arriba hacia abajo. Vas a tener la sensación de que tú no eres débil, porque ya tus debilidades están vencidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vete a la cruz y clávate con Cristo, juntamente con Él por la fe. Resucita con Él y anda como Él anduvo, que dice Romanos 6 que no murió una vez y ya no muere más. Tú no mueres más. Por eso no hay perdición para ya los que fueron salvados, porque Cristo murió una vez y nunca más va a volver a morir. Y tú también. Si una vez tú moriste con Cristo y resucitaste con Cristo, y en el hombre nuevo resucitaste con Cristo, tienes la vida de Cristo, entonces, mi querido hermano y hermana, mantente resucitado, mantente viviendo arriba y no abajo. ¿El diablo dónde está? Abajo. ¿Dónde está la muerte? Cristo la enterró. ¿Dónde están tus pecados? Él los enterró. Los echó a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de eso. Dale un aplauso al Señor. Amén. Nunca más se acuerda de tus pecados. Cristo los enterró. Entiérralos tú. Ponlo abajo. No te pongas a mirar cuán débil eres. Tienes que mirar cuán fuerte es Cristo. Dios recalca y enfatiza. Y si hay algo que me dijo este mensaje es: enséñale a la iglesia que así como la salvación es por la fe, también la santificación es por la fe. ¿Me entendiste? Tú necesitas a Cristo para vencer diariamente. Ya Cristo está sentado allí y ya te dio la victoria, y tu victoria está asegurada allá arriba, pero tú la necesitas aquí abajo. Tú tienes que por la fe santificarte. En otras palabras, cuando tú estés tentado, tú tienes que tomar a Romanos 6 y decir: el pecado está desactivado. Y tú hablarle al pecado: tú estás desactivado. Ninguna autoridad tú tienes sobre mí. No tienes autoridad. Ya Cristo te enterró. Ya Cristo te clavó. Yo tengo la vida de Cristo. Yo soy un hombre nuevo. Tú tienes que hablarle a tu hombre viejo. Tienes que tomar autoridad sobre él. Amén. Dios no te quiere ahí llorando tus debilidades. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y aplica tu victoria. Aplica tu victoria. Acuérdate que ya Cristo venció. Ya la guerra fue ganada. La guerra fue ganada. Te voy a decir esto, y te lo voy a decir porque el Señor me lo dijo que lo dijera en el mensaje, pero yo no te prediqué el mensaje, pero me dio una ilustración. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaac bendijo a Jacob por bendecir a Esaú? ¿Recuerdan ustedes que después llegó Esaú y supo que su hermano lo engañó? Y después se le dijo al papá: papá, tú no tienes solamente una bendición, bendíceme a mí. Y le respondió Isaac, le dijo: hijo, tu hermano vino primero, ya yo lo bendije a él y ya. Entonces, le di la bendición a él y ya yo le dije a él que él se iba a enseñorear de ti. Claro, eso se lo dijo Dios a Rebeca cuando iban a nacer, que el hijo, que el menor, el mayor iba a servir al menor. Pero ahora se lo repite en la bendición y le dice, entonces le dice: ya yo le di la bendición a tu hermano y él se va a enseñorear de ti. Entonces lo bendice y le dice: pero tú, hablando del pueblo que iba a nacer de Saúl, le dice: y cuando tú te fortalezcas, tú prevalecerás contra él. En otras palabras, Jacob siempre te va a vencer,
Pero va a llegar un tiempo cuando tú te fortalezcas, tú lo vas a vencer a él. Y el Señor me dijo, ahí está la ilustración. Tú eres un Jacob, tú eres un Israel. Tú peleaste con Dios y te aferraste a él allí en Peniel y le dijiste, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y Dios te hizo un hombre nuevo en Peniel. Peleaste con Dios y lo venciste, y ahora peleas con el diablo y el diablo te vence. No es tal cosa. ¿Quién es más fuerte, Dios o el diablo? Entonces, si ya tú venciste a Dios por la fe, aferrándote a él, entonces acuérdate de la ilustración. ¿Tú sabes cuándo la carne te vence? Cuando tú te debilitas y ella se fortalece. Esaú solamente vencía a Jacob cuando Jacob se debilitaba, o sea, Israel, y Esaú se fortalecía. Es la única manera que te puede poner abajo. ¿Entendiste la ilustración? Israel venció a Dios en Peniel y se aferró a él. Y Dios le dijo, ya no es, tu nombre no será más un carnal Jacob, un engañador, sino Israel, un príncipe de Dios que peleó con Dios y ha vencido. Y que ha sido un hombre transformado. Ese eres tú. Ese soy yo. Un Israel, un vencedor. Amén. Ya tú no eres Jacob, engañador, mentiroso. Tú no eres un viejo hombre, tú eres un hombre nuevo. Si tú siempre como Israel estás fuerte, nunca Esaú te va a vencer. Y eso es lo que Dios quiere ilustrar. ¿Recibiste la palabra? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Veo victoria, veo bendición, veo luz, veo levantamiento, veo obra de Dios. Dios está obrando, Dios está obrando. Oh, no, no te he dicho que si creyeres verás la gloria del Señor. Písalo. Todo el que lo cree, píselo. Pise a su viejo hombre, pise su carne, pise sus debilidades, pise al diablo, pise a Esaú. Levántate en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hay poder en la confesión. Tanto poder hay en la confesión que el que confiesa sus pecados prospera. Aún los pecados, cuando se confiesan, despiertan la misericordia. Porque así lo dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que confiesa sus pecados prospera. Confesar. Y la Biblia habla de que lo que hay en el corazón lo debe confesar la boca. Y lo que Dios te quiere enseñar a ti prácticamente es lo que te enseñó la semana pasada y que va a seguir hoy y que va a seguir la próxima ocasión. Es decirte que ya el pecado está vencido. Que tú no estás peleando para vencer. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos 8. Tú eres un vencedor porque ya Cristo venció. Tú no estás peleando una guerra donde tu victoria va a determinar el triunfo. No. Ya Cristo venció y la victoria ya está determinada. La guerra fue ganada. En la cruz del Calvario y en la tumba de Jesús, la victoria fue ganada. Tú tienes que vivir, permanecer en esa victoria, echar mano a la vida eterna. Cuando Pablo habla de echar mano a la vida eterna, no es porque tú no la tienes. No es porque tú no la tienes. Es una expresión para decirte, echa mano, agárrala. Jesús dijo que el reino de Dios, el reino de los cielos los hace fuertes y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando un ladrón no te va a arrebatar la cartera, no te dice, ¿me puede dar la cartera, por favor? Ya. No. Han visto personas, mujeres que agarran la cartera y la arrastran, aún viejitas, y la arrastran y no sueltan la cartera hasta que el pillo tiene que irse. Retén lo que tienes y que nadie arrebate tu corona.
año que tienes, iglesia, echa mano a la vida eterna. En vez de estar llorando tu debilidad, celebra el triunfo de Cristo sobre tu vida. Verás al diablo corriendo el diablo va a correr. Cuando los 70 llegaron y le dijeron a Jesús que en su nombre los demonios corrían, Jesús se regocijó en espíritu y dijo: ya llegó el reino de Dios, porque los demonios se están sometiendo. A tu vida ha llegado el reino de Dios. Los demonios se tienen que someter. La carne se tiene que someter. Las debilidades se tienen que someter, porque ha llegado a tu vida el reino de Dios. Ha llegado la vida de Dios. Échale mano a la vida eterna. Hágala así a la vida eterna. El reino de los cielos hace fuerte. Los valientes, ¿qué cosa? Lo arrebatan. Que nadie arrebate tu corona. Nadie. Agarra ahí y dice al diablo: hey, yo no suelto esto. Esa victoria está, ya está. Lo mío es aferrarme a lo que recibí. Aferrarme, retener. Con el diablo resisto al diablo. Con lo de Dios lo retengo. Al diablo lo resisto. A la vida eterna la retengo. La corona la retengo. El reino lo retengo. La vida eterna la retengo. Al diablo lo resisto. Entonces, escúchame. No es posible que te venza la enfermedad si tú tienes la medicina. Úsala. Usa la medicina. Tú la tienes. El diablo se goza cuando te ve así. Ay, que yo soy débil. Ay, que vuelvo a lo mismo. No, párate. Y no importa que te esté temblando el cuerpo y que tú, dice que 6 veces cae el justo, 7, y si vuelve se levanta. Amén. En otras palabras, tú le vas a decir al diablo tú le dices al diablo: ¡pum! Me tumbaste en el primer round, pero voy al segundo. Resistir. Y en el segundo tú lo tumbas a él. Está el diablo ahí abajo. Pero puede ser que en el tercero se levante y ¡pum! Y te va. Y esa pelea va hasta el final. Y cuando tú despiertes va a decir: yo estaba peleando con el diablo, pero él no sale del suelo. Y Cristo va a decir: es que yo le di un knockout en la cruz. ¡Aleluya! Jesús dice: él pensó que como yo morí y me levanté y me bajaron de la cruz un cuerpo inerte, él pensaba que me había vencido. Y me golpeó por 3 días y me tiró allá a rinde de la tumba. Para el tercer día: yo soy la resurrección y la vida. ¡Aleluya! Echa mano, confiesa. Cristo lo hizo, confiésalo. Es mía la victoria, ya la tengo la fuerza, tengo la ley del Espíritu. La ley del Espíritu ha vencido la ley del pecado. Esa victoria es mía. Aplica la medicina cada día. No hay nada. ¿Saben ustedes? Jesús decía: yo veo al diablo como un rayo que cae. ¿Saben ustedes cuándo vio Jesús al diablo que caía? Cuando los 70 vinieron diciendo: los demonios salen en tu nombre. ¡Wow! El diablo. Cuando el diablo te ve a ti peleando en el ring, aunque débil, resistir es combatir. Nada más que combatir. No es ganar, ya no hay que ganar, ya Cristo ganó. Es resistir, es mantenerte. Me levanto otra vez. ¡Pum! Siempre te vas a levantar con la fuerza del resucitado, no con la tuya. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya.
Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo me morí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, me refiero en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Oiga bien, en la fe del Hijo de Dios. Así se vence el mal. Si el diablo te tumbó la primera vez, toma, suéltalo, suéltenlo otra vez. Resistir bíblicamente es combatir. En otras palabras, seguir peleando. ¿Y tú sabes qué? Puedes noquear al diablo. Y escúchame, no es lo que tú hagas lo que va a determinar, sino el knockout que Cristo le dio. Eso es lo que tú tienes que aplicar. Y no hay nada que el diablo le tenga más, le tema más que eso. Sácaselo en cara. Dele. Yo no, espero que nadie se llame así. Oye, Lucy Santana, oiga, Lucifer, Satanás, tú estás vencido. Ya. Tú estás vencido. El diablo cae del cielo cuando tú le mencionas el triunfo de Cristo. Si tú te aferras a ese triunfo el día entero a eso. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Salvador está en el cielo. Yo sé que Cristo resucitó. Yo sé que está conmigo. Yo sé que venció el pecado. Yo sé que soy un hombre nuevo. Wow. Eso es resistir. Si viviéramos firmes en la fe, vieran al diablo todo el tiempo haciendo fila en desempleo, sin trabajo. No tiene nada que hacer. Si vivimos en la fe. Extiende tu diestra. Padre bendito, Dios bueno y eterno, gracias, gracias. Dijiste lo que tú quisiste, como tú lo quisiste. Te presté la boca, hiciste lo que tú quisiste. Y te doy gracias porque las palabras no son mías sino tuyas, Señor. Lo percibimos en nuestro espíritu que tú nos has hablado, Señor. Gracias, gracias porque es misericordia. El jueves celebramos el día de la misericordia y ahora estamos dando gracias por el triunfo de Cristo. Por eso nos ha enseñado. Yo lo he aprendido. Cada día digo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Ese texto, tú sabes que tú me enseñaste hace mucho tiempo y lo repito cada vez que te doy gracias por los hijos, la mujer, lo que hiciste aquí. Después te digo, pero sobre todas las cosas, y repito el texto, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Dilo conmigo, mi hermano, mi hermana, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Padre, gracias por el triunfo de Cristo. Perdónanos que no hemos sabido pelear. Perdónanos, Señor, que teniendo vida eterna estamos viviendo como si nos correspondiera a nosotros vencer al diablo. Ya Cristo lo hizo. Ayúdanos a echar mano a la victoria de Cristo, a echar mano a la vida eterna, al reino de los cielos. Que nadie arrebate lo que tú nos has dado y que nos armemos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Gracias por tu palabra. Creo que las escamas han caído de los ojos. Creo que tú nos has hablado, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y yo voy a bendecir a este pueblo en tu nombre. Levanta tus manos, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Ahora, Señor Dios del cielo y de la tierra, tú enseñaste a los sacerdotes en Israel a bendecir a tu pueblo. Y Cristo también nos enseñó a bendecir al pueblo. Y yo bendigo a este pueblo. Yo bendigo a este pueblo en el triunfo de Cristo, en la cruz del Calvario, en su sangre derramada. Bendigo a este pueblo en su expiación, en la redención, en la justificación, en la santificación en Cristo, en la glorificación en Cristo, en la resurrección en Cristo, en la nueva vida en Cristo. Aviva en Cristo, fortalece en Cristo, levanta en Cristo, da victoria en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te bendigo a ti, mi hermano, mi hermana, y bendigo tu casa, y bendigo tu vida, y te declaro más que vencedor en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y están enterradas, pero tú vives la vida del levantamiento, la vida de la resurrección. Que Dios pueda grabar en tu mente
y Dios pueda plasmar en ti esta palabra, que nunca se borre de tu recuerdo. Eres un vencedor en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Dele aplauso al Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.